buenas noches. Una vez más estamos aquí para disertar algo de la palabra de Dios. Estamos en 1 de Corintios, el capítulo 1. Vamos a estudiar desde el 18 hasta el 31. Y antes voy a entonar un himno que lleva por título ¿Quién podrá con su presencia? Así dice el himno. ¿Quién podrá con su presencia impartirme bendición? Solo Cristo y su clemencia puede dar consolación. Solo Cristo satisface mi transido corazón. Si gozoso Cristo me hace por su eterna redención. Su amor no se limita, en su gracia sin igual, su merced es infinita, más profunda que mi mal. Solo Cristo satisface mi transido corazón. Si gozoso me hace por su eterna redención. Redención sublime y santa, imposible de explicar, que su sangre sacrosanta mi alma pudo rescatar. Solo Cristo satisface mi transido corazón. Gozoso Cristo me hace por su eterna redención. Cristo suple en abundancia toda mi necesidad. Ser de Él es mi ganancia, inefable su bondad. Solo Cristo satisface mi transido corazón. Si gozoso Cristo me hace por su eterna redención. Vamos a leer en 1 de Corintios el capítulo 1, versículos 18 al 31. El tema será la locura de la cruz. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo?
pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Amén. Hasta ahí la lectura de la palabra de Dios. La locura de la predicación, la locura de la cruz, vamos a tratar esta noche. En este pasaje el apóstol Pablo enseña que lo que para el hombre es insensatez, para Dios es sabiduría. Y lo que para el mundo es sabiduría, para Dios es necedad. Aquí describe el efecto que causa predicar al mensaje de la cruz de Cristo, según el versículo 18 que dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Acá hay dos cosas, ¿no?, que se contradicen. La locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder, locura y poder. En el versículo 19 dice: porque pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Así que por medio de una serie de preguntas, más adelante vemos varias preguntas, el apóstol Pablo fuerza a los corintios a que saquen sus propias conclusiones. Vamos a ver desde el versículo 18 hasta el 20, los que se pierden y los que se salvan. Aquí va a hablar de esas dos cosas, hasta el 20. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Hasta ahí. En ese texto, cada palabra está lleno de significado, pues cada una contribuye a predicar lo poderoso que es el mensaje de la palabra de Dios. La palabra de la cruz es insensatez y locura es para los que se pierden. En realidad, en ese tiempo que Pablo estaba predicando el Evangelio, era más difícil que para nosotros predicar a Cristo. ¿En qué sentido? Más difícil presentar a Cristo como el Salvador del mundo, puesto que
Para los gentiles la gente que no era judío en ese tiempo, era pues locura, era una estupidez tratar de enseñarles de que cierto personaje que había muerto, crucificado fuera de la ciudad, esto era una práctica solamente para los delincuentes, para los esclavos que ya se habían pasado de la raya y tenían que crucificarlo afuera. De tal modo que Pablo les predicaba al Cristo crucificado, y para ellos en realidad era una estupidez esto, era una locura. Como decían ellos, un personaje que ha muerto fuera de la ciudad, crucificado, que es la muerte más cruel que los romanos tenían para la gente que había cometido cosas no tolerables, ¿no? Para uno que ha caído en la traición, se había rebelado contra Roma, lo crucificaban fuera de la ciudad y desnudo. Así que para ellos no era tan fácil entender cómo si Jesús es el Hijo de Dios, lo han tenido que clavar vergonzosamente fuera de la ciudad en una cruz. En parte con su mente, no tenían otra mentalidad, con su mente carnal, ellos juzgaban de esa forma. Así que para Pablo mismo era un poco difícil. Él también diría eso, ¿no? Pero ya se había convertido, él había hablado con Cristo mismo. Entonces, ahí tenemos la diferencia. Los que se pierden porque la sabiduría humana no les ha dado a entender ellos juzgan por la sabiduría humana. Sin embargo, para los escogidos de Dios, llamados por Dios a ser santos, esto era comprensible, de que Jesús se había entregado por sí mismo a la cruz para morir en la cruz por nosotros. Entonces, para Pablo, que está presentando a Cristo como Salvador, era difícil entender eso. Pero para los que se salvan, es decir, a nosotros, esto es, como dice en el versículo 18, es poder de Dios, poder de Dios. En Romanos 1:16 nos habla del poder de Dios, nos dice así, dice, porque no me avergüenzo, 1:16, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Para los que se salvan es el poder de Dios. Es como decir una dinamita que transforma el corazón, el pensamiento y todo. Eso ha ocurrido en lo que se salvan. Dios les ha revelado que el Evangelio es el poder de Dios. Por eso dice en el versículo 20, hay una serie de preguntas. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Esto no se juzga con la sabiduría humana, sino con la sabiduría divina. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba o el disputador? ¿Dónde está el disputador de este siglo? Yo los he enloquecido, dice, con la sabiduría. La otra sabiduría, aquí habla de dos sabidurías. Una, la sabiduría de Dios, como dice el versículo 21, pues ya que en la abundancia de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación.
porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Entonces, Pablo está hablando de otra sabiduría, la sabiduría de Dios, que no es comparable con la sabiduría humana. Entonces, el versículo en Isaías 29:14, Isaías 29:14, vamos a notar donde dice: por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de los sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Ahí está hablando de esa sabiduría, que se desvanecerá, dice, la sabiduría de los sabios. Como también podemos ver en... vamos a ver en el Salmo 33. Salmo 33, versículo 10, dice: Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. Frustra, hace nulo el consejo de las naciones, la sabiduría del hombre, frustra. Así que, por eso dice, ¿dónde está el sabio? Con su sabiduría no entienden ellos las cosas de Dios. El énfasis entonces recae en Dios, quien es el que salva y el que destruye la sabiduría de los sabios. Aquí en este mismo versículo vamos a encontrar otra cosa. En Santiago 3, versículos 13 al 17 tenemos, por ejemplo, en Santiago 3, versículos 7 o versículos 13 dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia sabiduría, en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Esa sabiduría humana es terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Ahí está la diferencia entonces de la sabiduría humana con la sabiduría divina. Dios es el que proyecta, Dios es el que ejecuta la salvación. Entonces, ¿quién quiere confrontar a Dios con la sabiduría del mundo? Va a saber que está perdido. La sabiduría del mundo no es la sabiduría de Dios. En el tiempo de Moisés, bastó con que Dios mandara y los sabios desaparecían del mapa prácticamente. Ahora dice, ¿dónde está el escriba? Esa gente recurría a las enseñanzas del Antiguo Testamento, los escribas, pero no querían aceptar que el mensaje de la cruz era el cumplimiento de esta enseñanza. No encontraban. ¿Dónde está el disputador?
La tercera pregunta se aplica entonces a los filósofos judíos y a los griegos también, que en ese tiempo los judíos se habían contaminado ya con los gentiles, con los griegos. Entonces solamente una gente escogida, llamada por Dios, aún de los judíos, podían salvarse. Los otros estaban juzgando por medio de la sabiduría humana. Entonces, Dios dice, ¿no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pregunta, ¿no? Como el mundo usa la sabiduría contra el Altísimo, Dios hace la prudencia del mundo que se convierta en insensatez, lo que resulta en un fracaso del mundo, por medio de la sabiduría humana. Entonces, es imposible entender las cosas, y aquí solamente van a entender los llamados a la santidad. Versículos 21, vamos a leer hasta el 25. Dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados así, judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. ¿Dónde está? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, está presentando las dos sabidurías. La sabiduría humana, de la gente intelectual, la gente grande, la gente de cuna, de poder, no pueden entender el Evangelio con su sabiduría, porque esa sabiduría viene de lo alto, viene de Dios. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Los judíos piden milagros, pero los griegos, los griegos buscan sabiduría. Así que por medio de esas dos cosas es imposible encontrar la salvación. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Así que en forma específica, ahora divide al mundo en dos grupos. Ya no dice gentiles nomás, sino dice judíos y griegos. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pablo aquí vuelve a usar el verbo hermanos, por ejemplo, ¿no? El 24, más para los llamados judíos, 23, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Y el 26 dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios, según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Siempre que el apóstol Pablo va a presentar un aspecto donde les involucra a los hermanos, va a decir hermanos. En los versículos anteriores también podemos ver que les llama hermanos.
Versículo 1 dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Luego dice, versículo 2, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre del Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Y el versículo 9 dice: fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Otra vez usa la palabra llamados. Versículo 2, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Versículo 9, fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Y versículo 24 dice: mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Entonces hay una serie de versículos que habla de los llamados, de los escogidos. Ya hemos visto que Dios nos escogió para ser santos, nos ha llamado para ser santos. Y solo eso pueden entender los escogidos por la sabiduría divina. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Entonces, solo la gente llamada eficazmente por Dios, sean judíos o griegos o gentiles, son capaces de creer el mensaje de la cruz y de aceptar la salvación, ¿no? Así que Dios llama así a un pueblo amado, santo y separado del mundo, y separado totalmente, separado para Dios. Eso estamos viendo en los versículos 21 al 25. Los versículos 26 al 31 nos habla sobre el débil y el fuerte. Hay una diferencia, ¿no?, entre el débil y el fuerte. Versículo 26 dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Entonces, mirad, hermano, dice, vuestro llamamiento. En otra versión va a decir vuestro llamamiento, aunque en este versículo dice: hermanos, pues mirad, hermanos, vuestra vocación. Esa vocación es el llamamiento. Que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Así que ahí vamos entrando a la diferencia entre lo sabio y la sabiduría humana y la sabiduría de Dios. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Aquí el apóstol Pablo exhorta pues a los corintios a que contemplen su llamamiento, que piensen en esa vocación, en ese llamamiento que Dios les hizo. Pero ¿qué quiere decir con llamamiento o llamado? En primer lugar, Dios llama a que contemplen su llamamiento. Dios llama a una persona a través de la predicación del Evangelio. Y si el Espíritu Santo hace el llamado eficaz, el creyente
El creyente goza de una íntima comunión con Cristo. Por eso versículo 2, versículo 9, versículo 24 habla de la misma cosa, de los llamados. Ellos son los que escuchan la predicación, entienden la predicación, escuchan el llamado de Dios y bueno, reciben a Cristo como su Salvador. Y si el Espíritu Santo hace ese llamado, ellos se convierten, entonces el creyente, como respuesta al llamado, entra en comunión con otros creyentes que también son llamados. Por ejemplo, en Efesios 4, versículos 1 dice: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Hemos sido llamados para algo especial. Todos los que oímos el Evangelio, los que vamos a recibir la salvación, hemos entendido. Con la humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos los que de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todo. Aquí vemos una serie de cosas que ocurre en el verdadero llamado de Dios. Un cuerpo, un bautismo, como fuisteis también llamados, en una esperanza de vuestra vocación. Todo llamado, todo aquel que entendió el Evangelio de la cruz de Cristo, entra a esta unidad. Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Así que el ser llamado es una enorme bendición que nosotros tenemos, porque Dios nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo para que anduviésemos según su voluntad. Entonces, en la iglesia de Corinto no había muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Aunque habían también personas ricas, habían personas que tenían posiciones, sin embargo, eran creyentes que habían encontrado también la salvación a través de ese llamado espiritual que Dios los tenía ya escogidos desde antes de la fundación del mundo. Por ejemplo, en Mateo 25, 11:25 dice: en aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: te alabo, Padre, Señor de los cielos y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Los sabios y entendidos, los nobles, los ricos, los grandes, no van a entender. Dios, por su soberanía, escondió esto, dice, de los sabios y de los entendidos. También vamos a ver en Lucas 10, el versículo 21, dice: en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos, y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Ahora los versículos 27
y 28 a 28, no va a decir de esta manera, 27, 28, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Está desarrollando el tipo, ante la gente humana, rica, grande, poderosa, noble, el Evangelio pues es una locura. Ellos no van a entender. Pero los que hemos sido escogidos para formar este pueblo santo, sí vamos a entender. Es por eso que habían entre ellos también algunos que pertenecían a la clase noble, pero ellos habían sido escogidos. Dios escoge entonces a las personas que el mundo desprecia. Dios lleva a cabo su propósito honrando lo común y revocando lo que es importante. ¿A fin de qué? Y entonces el versículo 29 responde, a fin de que nadie se jacte en su presencia. No por eso nosotros también nos vamos a jactar, por lo que hemos sido escogidos. No, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Aquí hay una serie de cosas que hemos recibido nosotros del Señor. Primeramente, hemos recibido la sabiduría, luego santificación o justificación, santificación y redención. Para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Solamente en el Señor. No tenemos por qué jactarnos nosotros mismos. Por gracia hemos sido escogidos para esta grande bendición. Dice en Jeremías 9, 23, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que castigaré a todo circuncidado y a todo incircunciso. De esta manera, el apóstol termina diciendo, a fin de que nadie se jacte. Pero más, dice, que se jacte solamente en Cristo. Dice, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Así como Cristo utilizaba pasajes del Antiguo Testamento para reforzar sus mensajes, igual el apóstol Pablo también usa pasajes del Antiguo Testamento, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Esto lo tenemos también en 2 Corintios, capítulo 10. 2 Corintios, capítulo 10, 17, donde dice, mas el que se gloríe, gloríese en el Señor. Porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo,
sino aquel a quien Dios alaba. Si en algo tenemos que gloriarnos, tiene que ser en Cristo. Todo sea para la gloria de Dios. Dios ha querido así escogernos de lo despreciado del mundo, de lo que es inservible para el mundo, para avergonzarlos a ellos, para avergonzar con el mensaje de la palabra de Dios, porque nosotros sí hemos entendido, hermanos, que con la locura de la cruz, la predicación de la cruz, ha sido el medio de nuestra salvación, y en ese sentido hemos llegado hasta acá. Seguiremos, continuaremos siempre siguiendo la locura de la predicación de Cristo, porque nuestro Señor Jesucristo fue clavado en esa vergonzosa cruz y allí pagó nuestras deudas. Que Dios bendiga su palabra. Buenas noches, amigos y hermanos que nos están acompañando una vez más por la transmisión de la palabra. Estamos muy contentos de poder reunirnos en espíritu para poder aprender un poco más de la palabra de Dios. En esta noche nos están acompañando nuestros amigos y hermanos de diferentes lugares, como el hermano Jorge Peña de San Valentín, Rosa Solís de Ica, Gladys Salvatierra, Liliana Colquepisco de Lima, y nuestros hermanos de la iglesia que estuvieron presentes en el culto de hoy, la hermana Soledad, la hermana Erika, Sandy, Silvestre, Lucía, la hermana Gloria, Juan Pachas de Lomo Largo, Raquel, Lupe, Felipe, Mirta, Esmeralda, Margot, César y el hermano Percy. Les hacemos recordar, hermanos, que Dios mediante estaremos transmitiendo la palabra de Dios el día domingo a las 7 de la noche, y les pedimos que compartan con sus amistades, que puedan visitar la página en YouTube a nombre del pastor Samuel Coca, donde están grabados ahí todos los mensajes e himnos que está transmitiendo por Facebook. Ahora le doy pase a mi papá para las palabras finales. Voy a entonar un himno que como título lleva Gloria, Gloria, Aleluya. Es el Dios de los ejércitos en quien yo confiaré, y con címbalos de gozo al Señor ensalzaré. Él despide los relámpagos, mas nunca temeré. Él es mi protector. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. A Cristo doy loor. Con ejército no gana sus victorias el Señor, ni con fuerza lucha en contra de Luzbel el tentador. La potencia del Espíritu, ha dicho Dios de amor, es lo que vencerá. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. A Cristo doy poder. En Belén de Palestina el Señor Jesús nació, y después de 30 años en la cruenta cruz murió. Pero vive para siempre, pues la tumba ya venció. Su nombre alabaré. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. A Cristo doy loor.
Así, mis queridos hermanos, llegamos al final de este programa. Como he entonado, la gloria sea para nuestro Dios. Dice, con ejército no gana sus victorias el Señor, ni con fuerza lucha contra Luzbel el tentador. La potencia del Espíritu, ha dicho el Dios de amor, es lo que vencerá. Continuemos siempre en ese mismo sentir, dando lugar al Espíritu Santo que guíe nuestra vida, nuestro corazón, que nos alleguemos más a Él en ese tiempo de bastante necesidad, hermanos. Acerquémonos a Dios confiadamente, busquemos al Señor en su presencia y vamos a continuar creciendo en nuestra vida espiritual, agradándole a nuestro Dios. Si hay luchas, si hay problemas, Dios es el que resuelve. Él es nuestro Dios, el que nos llamó. Él conoce todo. Pongamos en la mano de Dios cualquier necesidad, como meditamos el martes, ¿no? Todo lo podemos en Cristo. Así que de esa manera les aliento, hermanos, para que continúen en el camino del Señor. Vamos a orar. Padre, te damos gracias a ti, Señor, por tu palabra, porque tú nos has llamado para ser santos, nos has escogido por la locura de la predicación de Cristo el crucificado, Señor. Así hemos entendido y así hemos escuchado tu llamado, Señor, para que podamos caminar en esta carrera cristiana. Dios Santo, perfecciónanos cada día, háganos sabios, háganos inteligentes, Señor, con esa sabiduría que viene de lo alto. No de la sabiduría humana, sino la sabiduría que viene de ti, Señor. Permita que muchos te conozcan también de los que no han entendido todavía el Evangelio. Que conozcan esta locura de la cruz de Cristo y te acepten a ti por fe. Bendícenos a aquellos que has escogido, Señor, permite que se arrepientan y sean salvos todavía. Padre Santo, nos encomendamos a tus manos, te pedimos tu bendición, tu ayuda en todo momento. Así oro, Señor, por todos mis hermanos, cada uno de ellos. Sean tenidos, Señor, por dignos ante tus ojos, guárdalos en tus manos poderosas, guíalos, y si están en necesidad, también suple sus necesidades, Señor. A los que están en apuros físicos, enfermos, también pon tu mano de amor, de caridad, Señor, en cada cuerpo de los hijos tuyos. Porque te pedimos esto en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.